Mi respuesta a un cubano defensor de la tiranía castrista en una de mis publicaciones en mi muro de Facebook. David, buenos días. Disculpa la tardanza en responderte, pero yo trabajo para alimentar a mi familia. Quizás tú recibes un salario para permanecer en las redes saliendo al encuentro de quienes pensamos diferente, o quizás tienes un salario en algún centro de trabajo, pero tu misión es la pelea en redes, en defensa del sistema imperante en nuestro país. ¿Sabes? La inmensa mayoría de los que queremos un cambio real en nuestra patria no recibimos honorarios de otros países. Opuestos al régimen cubano, existimos millones que enarbolamos principios, convicciones, valores muy profundos, inculcados por nuestras familias, reforzados con amigos y cultivados por la amplia lectura de bibliografías de todo tipo, incluyendo aquella censurada por el gobierno cubano, por considerarla peligrosa para su sostenimiento. Respondo a un imperio. El de la verdad, la honestidad, la vergüenza, la paz, la sensatez y el amor puro a la patria. ¿Has descodificado las palabras de Martí? Te dices martiano y no soy quien para objetarlo, pero es contradictorio que seas martiano y desconozcas su obra. ¿Sabes que Martí consideraba al socialismo la nueva esclavitud? ¿Sabes que Martí admiraba el sistema de libre mercado, la propiedad privada, la libertad de iniciativa y emprendimiento, la libertad de expresión, la réplica, el coraje de defender lo que se piensa, etcétera, etcétera, etcétera? Te dices martiano y fidelista. No existe mayor incongruencia que esa. El segundo es todo lo opuesto al primero. Lo que ocurre es que el segundo, sabiamente, supo manipular el pensamiento del primero para su verborrea ideológica, como maquillaje para ocultar su verdadero rostro. Permíteme saltar de un tema a otro, en honor al tiempo y al espacio. ¿Nunca te has preguntado por qué los países denominados comunistas han sido y son los únicos que han reprimido las ideas contrarias? ¿Te has preguntado por qué los regímenes denominados comunistas han asesinado a más millones de personas que el propio nazismo? ¿Te has preguntado por qué los países denominados comunistas son los que han encerrado a su población, incluso entre muros, y no para defenderse de los de afuera, sino para impedir que los de adentro escapen, pues las armas y vigilancia nunca han sido hacia los de afuera, sino hacia los de adentro? ¿Por qué los regímenes denominados comunistas censuran libros, obras de arte? ¿Por qué vigilan a los que piensan diferente? ¿Por qué gastan su presupuesto en propaganda permanente, radiofónica, televisiva, gráfica, personal, etcétera? ¿Te has preguntado por qué, si se dicen comunistas, viven privilegiadamente, como tu comandante y sus acólitos, con cotos de caza y pesca personales, callos personales, fastuosas propiedades, lujos indescifrables, negocios por montones y el pueblo esclavo en la más aberrante miseria? ¿Te has preguntado por qué, en lugar de ambulancias, por falta de las cuales muchos cubanos han muerto, compraron centenares de autos para el turismo? Justifican diciendo que son para generar ingresos, pero ¿acaso no es prioridad para cualquier gobierno la seguridad, salud y prosperidad de su propio pueblo? Y hablando de ingresos, ¿a dónde van a parar los ingresos que recibe el gobierno cubano desde, por ejemplo, el turismo? ¿Por qué el engreído Sandro Castro, por solo mencionar a uno de esa casta, tiene varios bares fastuosos? ¿En qué trabaja que le aporta tantos ingresos como para invertir de esa manera? Porque un profesional cubano, con su salario, jamás podría hacer algo así. Sobre el embargo estadounidense. ¿Sabes que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba? ¿Sabes que el embargo no incluye alimentos ni medicamentos? ¿Sabes que entre Cuba y Estados Unidos se mueven unos cuantos millones de dólares anualmente en transacciones comerciales? ¿Sabes que existen tratados entre las Fuerzas Armadas de ambos países que incluso se visitan mutuamente con regularidad? Te invito a ver mis videos en YouTube, en mi canal recién creado, cuando decidí de una vez tomar partido en esta lucha por la verdad, la justicia y la libertad. ¿Sabes que los gobernantes cubanos han manipulado al pueblo con el terror a una invasión estadounidense que nunca ocurrió ni ocurrirá? Sí, David. Cuando Kennedy y Khrushchev firmaron aquel acuerdo en el que la Unión Soviética retiraba sus misiles nucleares de Cuba y Estados Unidos retiraba su batería de misiles de Turquía, tratado firmado a espaldas de Fidel, algo que lo hizo enfurecer, en letras pequeñas. Ese acuerdo incluía un inciso exigido por el gobernante soviético que decía, no invasión de la isla por parte de Estados Unidos. David, los regímenes denominados comunistas siempre han creado enemigos y peligros, hasta ficticios, con la intención de mantener a las masas ocupadas en el miedo y poder manejarlas. Estados Unidos ha cumplido cabalmente aquel acuerdo firmado durante la crisis de los misiles. Ese acuerdo ha mantenido a Cuba a salvo de una invasión estadounidense durante 60 años. No te dejes engañar más. Te invito a leer, a investigar, a contrastar la información que te dan los que gobiernan Cuba y buscar las verdades que por lo general ocultan los castristas. Hablas de desestabilizadores. ¿Has revisado la historia de los últimos 62 años?
¿Cuál ha sido el gobierno que ha desestabilizado países en varias latitudes, armando a grupos terroristas, entrenando a saboteadores, financiando grupos de narcoguerrilleros, introduciendo la ideología comunista, alentando guerras, en fin, especialmente en América Latina, bajo el eslogan de liberar a los pueblos, cuando en realidad el único ánimo ha sido diseminar el denominado comunismo para controlar a modo de imperio a esos países? ¿Sabes que uno de los sueños, pesadilla para los demás, de Fidel, siempre fue crear una copia de la Unión Soviética en América Latina y controlarla él? Su ambición de poder siempre fue descomunalmente esquizofrénica. David, el capitalismo de hoy no es el que te pintan los gobernantes cubanos. Ha cambiado muchísimo, tanto que hoy varios países capitalistas exhiben las mejores estadísticas de bienestar social, justicia social, felicidad colectiva, progreso económico, entre otros. Investiga y lo comprobarás. Lo que los dictadores y tiranos que se autoproclaman izquierdistas y defensores de los pueblos han perseguido siempre, no es más que beneficios personales y familiares. Claro, ahora me dirás que la culpa del fiasco cubano es el bloqueo imperialista. Claro que el embargo ha afectado a la economía familiar cubana, pero los principales problemas de nuestro país son ocasionados por un sistema interno enfermo, grotesco, paranoico y engatusador. ¿Sabes? Muchas veces he expresado que la mejor manera de ver caer a ese gobierno cubano sería la eliminación del embargo. Desde el mismo instante en que la cúpula gobernante castrista no tenga a qué culpar de su ineptitud sistémica, se les caerá la máscara y con ella caerán ellos. David, ¿te has dado cuenta del potencial creativo que tenemos en nuestra sociedad cubana? ¿Has analizado a qué altos niveles de desarrollo podríamos llegar si desapareciera ese gobierno prohibitivo que tenemos? Los cubanos no necesitamos a ninguna potencia extranjera, te pido no subestimar más a nuestro pueblo. Solo necesitamos que la pandilla que nos ha desgobernado durante 60 años se vaya. Ni siquiera quiero que sean capturados y enjuiciados por el daño tan profundo que han ocasionado a Cuba. Que se vayan, que desaparezcan, que se termine el odio, que nos reconciliemos y nos concentremos en reconstruir nuestra patria, en reconstruirnos como sociedad, como personas, como nación. Que dejemos atrás las venganzas y nos estrechemos como una sola familia en la prosperidad verdadera, en la libertad abarcadora, en la felicidad comunitaria. David, te diría que respeto tu posición defensiva de la revolución cubana, pero te mentiría. No respeto a quien se deja engañar, a quien no quiere liberarse de ataduras tiránicas. No respeto a quien quiere seguir siendo esclavo, aun viendo a su familia, amigos, vecinos, atravesar las penurias más insospechadas, recibiendo represión por pensar diferente. No se puede respetar a quien defiende a los que prohíben la libertad. Pero no te odio ni podré odiarte porque no soy una de las víctimas de los castristas. Tan víctima es el pueblo, como aquellos que siendo pueblo también, se someten a los tiranos por miedo a perder las migajas que les ofrecen. David, el sistema imperante en Cuba no es ni siquiera socialista, mucho menos comunista. El comunismo, como teoría, es una sociedad perfecta, de personas perfectas y eso es imposible. Somos seres humanos diferentes, con sueños diferentes, con capacidades diferentes y nunca podremos ser todos iguales. Lo instaurado en nuestra patria no es más que una burguesía de Estado, un capitalismo de Estado, una monarquía moderna, una dictadura de izquierda, una tiranía tan o más cruel que aquella culminada la noche del 31 de diciembre de 1958. Mencionas las vacunas. Pero esas vacunas fueron creadas por científicos cubanos, no por los tiranos del poder. David, ¿te has preguntado si nuestros científicos fueran libres, cuánto más podríamos aportar a nuestro pueblo y al mundo? Y ahora me dirás que esos científicos fueron formados por la Revolución Cubana. Sí, de acuerdo. Y los científicos que han creado otras vacunas y otros medicamentos de alcance mundial y han inventado infinidad de medicamentos, tecnología, etc. han sido formados por universidades de sus países. Esos científicos se esforzaron para formarse, se esforzaron por aportar con sus conocimientos al bien de la humanidad también, pero son libres y sus innovaciones son protegidas por el derecho intelectual y reciben los beneficios del caso. No como nuestros científicos que siempre están en el anonimato y sus creaciones o descubrimientos pasan a ser de la Revolución Cubana para utilizarlos como propaganda a la que han dedicado casi la totalidad del presupuesto de la nación, en lugar de utilizar los recursos en desarrollar la infraestructura del país, la industria, los hospitales, las escuelas, las redes viales, la vida en sentido general. La rana piensa que el mundo es un charco porque desconoce que, tras el muro rocoso de la orilla, se abre un inmenso mundo lleno de colores, olores y sabores diferentes que se le ha negado conocer y que se niega a sí misma a conocer por temor a perder su diminuto y lodoso charquito decadente. Te envío un abrazo, de cubano a cubano. Hasta aquí, mi respuesta a David Cruz, defensor de la Revolución Cubana, en una de mis publicaciones en mi muro de Facebook. Recuerda, antes de marcharte, te sugiero suscribirte a mi canal.
Activa la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo videos nuevos. Presiona me gusta o no me gusta, según tu criterio de este video, comenta y comparte.